El sol, el trueno, la tierra. A ver, para el imperio inca esto no eran simplemente fuerzas de la naturaleza, para nada. Eran dioses, dioses superpoderosos que de hecho dieron forma al imperio más grande que ha visto América. Así que hoy vamos a sumergirnos en ese panteón tan fascinante. Y aquí va la gran pregunta. ¿Quiénes o qué mantenía unido todo ese cosmos para un imperio tan gigantesco? ¿Cómo lo hacían? Pues la respuesta, como ya se pueden imaginar, está en sus dioses. Porque, ojo, para los incas la religión no era un conjunto de creencias y ya está, no. Era literalmente el esqueleto, la estructura que lo sostenía todo, su universo, su sociedad y, por supuesto, su poder. Vale. Para entender a los dioses, lo primero es entender dónde vivían, ¿no? Su hogar. Y es que la visión del cosmos que tenían los incas era, muy particular. Dividían toda la existencia en 3 mundos, 3 reinos, que además estaban perfectamente conectados entre sí. Tenemos por un lado el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, el mundo celestial. Luego está el Kai Pacha, que es nuestro mundo, el de los vivos, el aquí y ahora. Y por último, el Urim Pacha, el mundo de abajo, el mundo interior de los muertos. Pero lo interesante de verdad es que esta división no era solo espacial, ¿eh? También organizaba el tiempo, el ciclo de la vida, de la muerte. Vamos, que todo, absolutamente todo, tenía su sitio. Pero claro, antes de todo esto, antes incluso de que existiera el imperio, había una figura, una entidad primordial, el punto de partida, el origen de todo. Huiracocha. Los mitos son una pasada. Cuentan que emergió de las aguas del mismísimo lago Titicaca para crear el cielo, la tierra y, una primera hornada de humanos. Y un dato clave, no era un dios solo de los incas, que va. Su culto viene de mucho antes. Es una herencia de culturas anteriores como la de Tiahuanaco. Y esto nos lleva a algo clave sobre su culto. Huiracocha era visto casi como un concepto filosófico, un creador, pero un creador distante. Y claro, precisamente por eso, su adoración no era algo para todo el mundo. Era un asunto reservado para la élite, para la nobleza. Muy diferente de los dioses más populares que vamos a ver ahora. Y con eso llegamos a un dios que de distante no tenía absolutamente nada. Dejamos atrás al creador abstracto para meternos de lleno con el motor vibrante y dorado del imperio inca. Hablamos de Inti, el dios Sol, el número 1. La deidad más importante del estado inca, sin discusión. A ver, si Huiracocha fue el que creó el universo, Inti era el patrón, el ancestro divino del imperio en sí. Es que Inti lo conectaba absolutamente todo. Por un lado, claro, era el dador de la vida, el que daba calor y luz para las cosechas, algo vital. Pero su papel más importante era político. Era el que legitimaba el poder. El Sapa Inca, el emperador, no era un rey cualquiera. Era un semidios, el hijo de Inti en la tierra. Y fue el gran Pachacútec quien vio esto y lo potenció, convirtiendo el culto a Inti en la base ideológica de todo su imperio. Pero no todo en el panteón era creación y poder del Estado. También había sitio, y mucho, para la fuerza más impredecible y a veces temible de la naturaleza. Y Lapa, es que solo con oír de qué era Dios ya se siente el poder, ¿verdad? Trueno, relámpago, lluvia y guerra. Era la tormenta, el ruido ensordecedor del cielo, el agua que te da la vida pero que también te la puede quitar. Y por supuesto, la furia de la batalla. En la jerarquía de los dioses solo tenía por encima a Huiracocha y a Inti. Y es lógico. Su poder sobre el clima era, crucial para una sociedad que dependía de la agricultura. Y si eso le sumas su conexión con la guerra, pues tienes a un protector fundamental para un imperio que no paraba de crecer. Fíjense hasta qué punto era importante Illapa en la mente de la gente, que cuando llegaron los conquistadores españoles pasó algo increíble. Vieron un reflejo de su dios en ellos. El estruendo y el fuego de los arcabuces no se parecía a nada que hubieran visto. Bueno, excepto a una cosa, al poder del trueno. ¿Y qué hicieron? Pues llamaron Illapas a esas armas de fuego. Impresionante. Y la cosa no quedó ahí, porque este fenómeno siguió después de la conquista. Los misioneros católicos, muy listos ellos, asociaron a Illapa con su Santiago Apóstol, el patrón de España. La leyenda decía que el galope de su caballo producía truenos. ¿Ven por dónde van los tiros? El trueno del dios inca se acabó fusionando con el galope del santo. Un ejemplo de libro de lo que se llama sincretismo religioso. Vale, hemos hablado de los 3 grandes, pero el universo religioso de los incas era muchísimo más rico y diverso. Era, de hecho, un reflejo de lo diverso que era el propio imperio. Y aquí es donde vemos una de las estrategias más inteligentes del imperio. De verdad, en vez de llegar a un sitio y prohibir los dioses locales, ¿qué hacían los incas? Los adoptaban, les hacían un hueco en su propio panteón.
Eso sí, siempre por debajo de Inti, claro está. Era una forma brillante de conseguir la unificación política usando la religión como herramienta. Y por supuesto, este panteón también tenía figuras femeninas muy poderosas. Estaba Mamaquilla, la luna, que era la pareja divina de Inti, la famosísima Pachamama, la madre tierra que a día de hoy sigue siendo venerada como la que nos da la vida, y Mamacocha, la madre del mar, súper importante para la gente de la costa. Todas ellas eran fundamentales para mantener el equilibrio del cosmos. Llegados a este punto, después de todo este recorrido, la pregunta cae por su propio peso. ¿Todo esto eran solo cuentos, solo historias? La respuesta es que no, para nada. Para los incas, su mitología era, una guía para vivir. A ver, es que su panteón no era solo un reflejo de la sociedad. Era el plano sobre el que la construyeron. La jerarquía de los dioses era la misma que la del imperio. La idea de que el emperador era hijo del sol justificaba su poder absoluto. Integrar otros dioses era una herramienta de conquista, como hemos visto. Y todo demostraba una conexión y una dependencia total del mundo natural. Entonces, si los dioses de un pueblo son el espejo de su sociedad, ¿qué nos dice el panteón inca sobre su imperio? Pues nos habla de una civilización obsesionada con el orden cósmico, una que basaba su poder en un mandato que venía de los cielos, una que era increíblemente pragmática a la hora de expandirse y, sobre todo, una que entendía perfectamente su conexión vital con la Tierra. En fin, un universo tan complejo y grandioso como lo fue el propio Tahuantinsuyo.